Buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 18 de junio del año 2023. Comenzamos con inseguridad pública. Tenemos que el sacerdote Gustavo Melgar fue enviado a la cárcel de Florida. Esta persona estaba acusado de delitos sexuales contra niñas, fue condenado a 8 años de pena y, bueno, estaba suelto por una cuestión que tenía que ver con una instancia de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, pero ahora se confirmó que no va más y fue preso. Por otro lado, de los asesinos del gerente de Tata, uno de ellos fue asesinado y el otro fue detenido. Estaba requerido por rapiñas, pero ahora parece ser que no hay buenas pruebas en su contra. Con el que había buenas pruebas era con el otro, con el que ya está muerto. ¡Qué oportuno! Bueno, en fin. Esperemos que consigan igual condenarlo. Fueron incautados 50 kilogramos de cocaína que era enviada en tablas de surf como encomienda desde Uruguay a Portugal. Perdón. Estos 50 kilos fueron puestos en las tablas y enviados por encomienda, decía, por unos italianos acá desde Uruguay, y después otro italiano allá en Portugal las levantaba. Bueno, se descubrió la maniobra y muestra nuevamente cómo están usando nuestro país como lugar de pasaje para determinados negocios muy turbios, negocios que pueden tener que ver con el crimen organizado italiano. Hay que tener cuidado porque eso, si se llega a instalar profundamente, no hay con qué sacárselo, o mejor dicho, sí, siempre hay con qué sacárselo, pero resulta sumamente difícil y entonces no conviene permitir que eso progrese. Por otro lado, un hombre fue asesinado en el departamento de Rivera. Es la 13ª persona que fue asesinada en ese departamento en el correr de este año 23. El año pasado, en todo el año, murieron 18 personas y ya fue un récord para el departamento de Rivera. Bueno, vamos por la mitad del año y vamos en 13. Vamos muy mal con lo que tiene que ver con muertes y el departamento de Rivera. Una escuela en la zona de Manga de Montevideo fue rapiñada, cosa totalmente lamentable. Están trabajando con equipos de psicólogos y asistentes sociales para tratar de amparar a los chicos y a las personas que trabajan allí en el sufrimiento que ese robo les produjo, amén del daño porque le faltan materiales, la sensación de haber sentido vulnerado el lugar donde vas a aprender. Bueno, derechos humanos es lo que viene ahora. Se realizó el acto reconocimiento de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. La práctica del terrorismo de Estado gira en torno al caso de llamado de las muchachas de Abril, en el cual 3 jóvenes fueron asesinadas por las fuerzas del orden, por llamarlas de alguna manera. El tema es que la CID, Corte Interamericana de Derechos Humanos, había condenado al Estado uruguayo a que tenía que hacer un reconocimiento. Y entonces el presidente de la República arregló para irse a Estados Unidos a reunirse con Biden justo en esa fecha. Le pasó el fardo a la vicepresidenta Argimón, la cual fue abucheada en el momento que le tocaba hablar. Ahora bien, quiero poner el énfasis en una cosa. Acá hablamos de terrorismo de Estado. ¿Y por qué hablamos de eso? Bueno, ¿qué es el terrorismo? La gente piensa, demasiada película de Hollywood, terrorismo andar poniendo bombas por ahí. No, el terrorismo es un tipo de práctica política que consiste en intentar que actos que generan miedo produzcan consecuencias políticas. Cuando el Estado es el que hace esos actos que buscan generar miedo, normalmente lo que busca es debilitar a la oposición
y que de esa manera el Estado mantenga el status quo, mientras que cualquiera que lo quiera cuestionar va a estar asustado porque lo van a matar, torturar, encarcelar o lo que sea. Eso es el terrorismo de Estado y por eso es particularmente perverso, porque el Estado es el actor social que tiene el monopolio del uso de la fuerza. En una sociedad organizada se entiende que el único que puede usar legítimamente la fuerza es el Estado. Y entonces, cuando el Estado, en vez de utilizarlo de acuerdo con la ley, lo hace con un fin político de causar miedo, eso es particularmente terrible. Y por eso está muy bien que el Estado reconozca, y esperemos que no solo de la boca para afuera, que nunca más debe haber terrorismo de Estado. Por otro lado, también dentro de esta área, se liberaron en Internet, en un lugar que se llama The Internet Archive, que ahí se almacenan informaciones de muchos tipos de cosas, miles de documentos que tienen que ver con la inteligencia militar desde el año 70 y pico hasta el año 82. Se les suele llamar los archivos de terror, incluyen el archivo Berruti, que ya se conocía, y otra cantidad de documentos que no se tenía conocimiento de dónde, de si alguien los tenía, si qué pasaba con ellos. Bueno, por eso mismo se sospecha que fue alguna fuente militar quien los puso allí. Ahora bien, esto uno podría decir que bueno, se van a saber más cosas, y de repente algunas cosas se van a saber, pero ojo, yo no miré estos miles de documentos, no me da el tiempo para hacer una revisación de tanto material, pero yo recuerdo que del archivo Berruti, por ejemplo, había cantidad de documentos que eran las actas que llevaba la gente de la dictadura de sus investigaciones, de sus conclusiones, de declaraciones hechas por informantes de las fuerzas conjuntas, que era como se llamaban a las fuerzas represivas, por declaraciones obtenidas bajo tortura, en el cual la persona dice cualquier cosa a ver si zafa y no lo torturan más. O sea, mucha de esa información es de muy baja calidad. Este tipo de documentos deberían ser principalmente estudiados por personal académico que tenga la capacidad suficiente para discernir una cosa cierta de una que no lo es, por personal que tenga que ver con la justicia para llevar adelante los casos que correspondan y no liberado así al voleo al público, donde muchas veces puede utilizarse por gente con buena intención pero sin la formación necesaria para hacer señalamientos que no sean adecuados. Noticias ahora que tienen que ver con la política. Un director, el directorio del INAU se negó a sumariar a un director departamental del departamento de Cerro Largo. Habían abundantes pruebas, cerca de 120 fotocopias, y que había reunido una funcionaria que contaba además con el apoyo de la Comisión de Acoso Laboral del INAU de ese departamento. Pero el directorio del INAU dijo, no nos vamos a meter con ese director departamental. Claro, los directores departamentales van nombrados por las autoridades públicas y las autoridades del INAU, Partido Nacional, Cabildo Abierto, ¿qué van a andar yendo con alguno de ellos? Caramba. Muy bien. Se realizó la licitación por el plan Neptuno en el edificio de la OCE, hubo una manifestación enfrente, hubo represión policial a esa manifestación. El Laboratorio Geofísico del Uruguay, o sea, el lugar donde habían puesto un sismógrafo para ver qué cosas pasan con nuestro suelo, y que encontró que teníamos pequeños terremotos, cosa que no sabíamos antes. Muy bien, después de 10 años de creado, ahora no funciona más. ¿Por qué no funciona más? Porque el gobierno no da fondos para esto. Y uno puede decir, bueno, hay otras cosas más prioritarias. Sí, pero paren un poquito. El Estado maneja cifras siempre muy, muy grandes, que analizadas desde lo que usted o yo podemos estar acostumbrados a gastar, parecen fortunas cuantiosas. Bueno, para el Estado, que supone la unión de 3 millones y pico de personas que vivimos en el país, esas cifras pueden no ser tan grandes. Y el Estado gasta muchísimo en otro montón de cosas que de repente no son para nada útiles. Y sobre todo los gastos en ciencia
suelen ser a escala estatal gastos pequeños. Yo no sé cuánto cuesta un sismógrafo nuevo, porque el que tenían se averió y entonces hay que sustituirlo. Pero el gobierno muestra claramente desidia y falta de interés al dejar que esto quede inactivo. Último tema de política. El águila, la paloma, la fundición y la mar en coche. Eso, señoras y señores, es una gigantesca cortina de humo. No quieren que hablemos del agua, no quieren que hablemos del mamarracho de que la calle Pou no estaba en el acto de reconocimiento, no quieren que hablemos de un montón de cuestiones de materia sindical. Entonces el presidente sale y dice, vamos a fundir el águila, vamos a dárselo a Chugarri, bla, 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 bla. Y todo el mundo hablando de eso. Los invito a no hablar más del tema del águila, no hablar más de esas cosas, porque hay muchos otros temas realmente importantes en este momento y que no son cortinas de humo. Noticias ahora de la economía. Comparando los precios en Salto y en Concordia, o sea, del lado argentino, hay un 144% más de precio en Salto, lo cual es un disparate de plata. No es un 44% más, no es que lo que sale 100 pesos en en Concordia salga 144 en Salto, no. Significa que lo que sale 100 pesos en Concordia sale 200 y pico de pesos en Salto. Estos son cosas que el gobierno hace ya mucho rato, vista la situación de Argentina, tendría que haber tomado medidas, pero no, ponen pequeños parches porque no se animan a intervenir en cuestiones como esta de una forma decisiva. El Ministerio de Industria va a extender todas las licencias de radio por 2 años. Las licencias de radio, de acuerdo con la ley vigente, se extienden por 10 años y a los 10 años tienen que ser renovadas. Y ahora se dieron cuenta que no pueden, no les da el tiempo para renovar tantas licencias como radios hay en Uruguay en un plazo tan corto, tienen que hacerlo para el año 24. Bueno, primer cosa, esto también, de vuelta, falta de inteligencia, que todo se haga al mismo tiempo. ¿No sería más fácil decir, bueno, las licencias que van desde, pongámosle, del número tal al número tal, se resuelven este año, del número tal al número cual, tal otro año? No, las renovaron todas por 2 años, así al barrer, en vez de hacer una cuestión escalonada para que de ahí en adelante nunca sea saturado la necesidad de trabajo. Caramba. El Instituto Cuesta Duarte. ¿Por qué está esto en economía? Bueno, por una razón muy importante. Las radios son un derecho de expresión, son cultural, una cantidad de cosas. Pero las licencias de las radios modifican el funcionamiento, quién tiene el control de esas radios, y eso termina siendo una cuestión relevante desde el punto de vista económico. Vuelvo, Instituto Cuesta Duarte reveló que en el 2022 hay 100.000 personas más que están con salarios sumergidos, o sea, se habla de ingresos por debajo de los 25.000 pesos. 100.000 personas más que en el 2019. Significa que hay un montón de gente que gana muy bajos niveles de ingresos. Son principalmente mujeres, son principalmente jóvenes y son principalmente trabajadores privados. ¿Qué significa esto? Mujeres, muchas de las cuales son jefas de hogares en solitario. Jóvenes que están intentando empezar a trabajar y a manejarse. Si no les damos mejores ingresos, ¿qué suele ocurrir? Que se vayan del país. Y trabajadores del sector privado. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no está amparando a los trabajadores privados en los consejos de salarios. Y eso está muy mal. La actividad económica, sin embargo, creció un 1,2% en el primer trimestre de este año comparado con el del año pasado. Creció, pero ¿cómo se reparte ese crecimiento? Es lo que hay que preguntarse siempre. Ahora noticias del campo sindical. Fue desalojado el salón gremial del IABA, justo cuando, no sé si fue durante el partido o durante el festejo del partido en el cual Uruguay ganó un campeonato internacional sub-20, pero con la distracción, con la cortina de humo, como con lo del Águila. Cuando eso pasa, entraron y desalojaron el salón gremial del IABA. El núcleo de estudiantes fue a la ocupación del liceo. El núcleo de docentes decidió parar. Además,
secundaria de Montevideo determinó un paro parcial el día miércoles en el turno matutino. Vamos a ver después que eso tiene que ver con otras cosas que ocurrieron en ese momento. Los docentes del liceo número 1 en Colonia ocuparon su liceo en solidaridad con los estudiantes de allí. Por otro lado, en la UTU de Rivera fueron denunciados por los estudiantes 2 docentes por expresiones racistas, clasistas, machistas y xenófobas. Caramba, qué atroz que haya docentes que tengan todo eso. Jurídica está iniciando una acción administrativa. El sindicato de Calcar rechazó el proyecto de reconversión que tiene la empresa. Ese proyecto prevé el despido de 90 trabajadores. 90 trabajadores es un montón de gente y verdaderamente es atroz. Por otro lado, FANCAP, el sindicato de ANCAP, ocupó la planta de ANCAP en Minas, la planta de cal, contra la entrega a privados. La ocuparon en la madrugada y a las 12:30 del mediodía fue desocupada. El ZUNCA está llamando a un paro nacional con movilización para el 22 de junio por el estancamiento de la negociación colectiva, la falta de seriedad del Poder Ejecutivo, que no ha fijado las pautas, y la falta de respuestas de los empresarios, que como siempre, la burguesía, que es lo que quiere, quedarse con todo. Bueno, el sindicato de la industria del medicamento también se movilizó ante el Ministerio de Trabajo por mejoras salariales. El sindicato de CONAPROLE denunció en Fiscalía de Maldonado a el intendente de ese departamento, Enrique Antía, y al legislador Sebastián da Silva por sus dichos lesivos de los sindicalistas. Finalmente, el PIT-CNT determinó para el día 27 de junio, que van a ser los 50 años del golpe de Estado, un paro parcial y movilización. Vamos ahora a temas de educación. Bueno, justo lo que decía, que tiene que ver con el paro que hicieron en secundaria. El miércoles, cuando el paro fue hecho en el horario en el cual el director del Liceo IABA, ese que esta administración perversa de la educación removió de allí porque el director se negó a ir en contra de los estudiantes. Muy bien por el director que defendió a sus estudiantes. Bueno, tuvo que ir a declarar ante Jurídica de secundaria y entonces hubo una gran concentración de docentes y estudiantes para apoyarlo. En materia de salud, viene ahora las noticias y ahí tenemos que el MIDES atendió 691 solicitudes de refugio por la ola de frío polar que venía azotando al país. Todavía está muy frío, pero ya parece ir aflojando. Por ahora podrán venir en el resto del periodo invernal más olas. O sea, desde el punto de vista astronómico, el invierno en realidad todavía no empezó, empieza la semana que viene ahora. De un punto de vista climatológico, algunos dicen que con este evento de frío solar habría empezado el invierno. Yo prefiero basarme en la definición astronómica de invierno, que comienza el 21 de junio. Bueno, también en materia de salud tenemos que otro policía se suicidó. El sindicato policial está diciendo que no se toman medidas, y que está denunciando también el rol y la responsabilidad que tienen los mandos policiales y las condiciones de trabajo. Las fuerzas policiales no debieran ser un cuerpo eminentemente represivo, debieran ser un cuerpo civil que ayuda a la convivencia en la sociedad. Y cuando se toma ese personal y se le obliga a una actitud de enfrentamiento constante con la población, estas cosas tristemente ocurren. Para terminar, noticias que tienen que ver con el ambiente. La playa de Chihuahua, en el departamento de Maldonado, es conocida por que es donde hay una playa nudista, pero además hay areneras en esa misma zona. Esas areneras, con la extracción de arena, están dañando el sistema de dunas de ese lugar, pero además el pasaje de los camiones con la arena está produciendo daños en la vivienda y en los caminos de la zona. Y ahora sí, nos vemos la semana próxima.